Diego Rivera. Un hombre que fue amigo de toda la Francia intelectual, de Picasso a Modigliani, de Apollinaire a Breton, un intérprete del surrealismo. Fue pintado inclusive él mismo por Modigliani. También como buen artista de izquierda, militó en el Partido Comunista, se peleó con Stalin, amparó en su casa a León Trotsky cuando éste se exilió en México y luego lo mataron allí. En fin, una vida política y artísticamente excepcional, interesantísima. Más también fue su vida amorosa. Se casó por lo menos 3 veces y todas las mujeres, ricas y pobres, de toda una cuarentena de años, quisieron retratarse con él, porque era el mejor pintor. Así frecuentó mujeres famosas como Paulette Goddard, como María Félix, y se casó con una que no era famosa, que circunstancialmente se hizo famosa por estar a su lado. Se llamaba Frida Kahlo, una mujer que se torturó terriblemente por estar casada con este personaje casi obeso, maniático, grandilocuente. Recuerden ustedes simplemente que llegó a pintar casi 4.000 metros cuadrados de murales. Bueno, la paradoja demuestra que a lo largo de los años, la mujer de Diego Rivera ha sido, por lo menos económicamente, casi o más importante que él, porque hoy los cuadros de Frida Kahlo valen más, posiblemente, que los murales de Diego Rivera, aunque estos, como están diseminados en las paredes, no tienen precio. Avanzamos entonces sobre esta fascinante historia, sobre este muralista mexicano, Diego Rivera. Rivera pintó el mural del Hotel del Prado cuando tenía 61 años. Al soñar con el pasado de México y con el de su propia vida, resumía su tempestuosa carrera como artista público y comunista militante. Fue uno de los grandes escándalos de Rivera. Era muy simpático como creador de escándalos. Quizá fue el mayor creador de escándalos que ha tenido México. Cuando hizo el mural del Hotel del Prado, Sueños de una tarde dominical en la Alameda, que me parece un hermoso mural anecdótico, pintó a Ignacio Ramírez, un liberal del siglo XIX, con un pergamino que decía Dios no existe, Dios no existe. Esto causó tal escándalo en México que debían haber visto a las señoras vestidas de negro que desfilaban por las calles, los sacerdotes que lo acusaban desde los púlpitos, grupos católicos que hablaban mal del mural. Fue uno de esos escándalos que habrían hecho la delicia de André Breton y Salvador Dalí. A fin de cuentas, Rivera aceptó quitar Dios no existe, pero lo reemplazó con una traviesa y críptica alusión a la misma cita. Era todo un personaje que creó mitos modernos a partir de la historia de México y se volvió él mismo una leyenda en su país. Cuando estudiaba anatomía, hicimos un experimento. Juntamos dinero para comprar cadáveres en la morgue de la ciudad. Elegíamos cadáveres de gente que había muerto violentamente, que acababa de morir y no estaba enferma ni vieja. Vivimos de esta dieta caníbal 2 meses y la salud de todos mejoró. Durante nuestro experimento descubrí que me gustaba comer las piernas y pecho de las mujeres, pues como en otros animales estas partes son exquisiteces. También probé las costillas de una joven, pero sobre todo me encantaban los sesos de las mujeres a la vinagreta. Y eso lo decía y algunos caían en la trampa y le contestaban y decían que la carne humana era sagrada, pero en general todo el mundo lo tomaba como una fábula. La plaza principal de la Ciudad de México, el Zócalo, siempre ha sido el centro de sucesos históricos. Uno de sus lados lo constituye el Palacio Nacional. Aquí Rivera se retrató como un sacerdote licencioso en un muro de la Gran Escalinata entre los héroes y villanos que había sacado de la historia de su país. En las paredes del edificio colonial construido por el conquistador Cortés sobre los escombros del Palacio de Moctezuma, Rivera pintó una visión épica de México, pasado, presente y futuro.
El tirano Porfirio Díaz fue obligado a salir al exilio en la primera gran revolución del siglo XX. En 10 años de sangriento y confuso conflicto, los presidentes fueron y vinieron, y Pancho Villa y Zapata se convirtieron en héroes románticos. Las ideas puras de la revolución que ellos encarnaban aún siguen siendo fuertes, pese a lo que el mismo Rivera vio como las realidades complejas del México moderno. Creo que Rivera es en gran medida parte de la máscara de poder en México, de la legitimación del poder. Era la versión oficial de la historia, aunque era comunista y revolucionario, ofrecía la versión que el poder en México quería alentar para legitimar sus propios orígenes revolucionarios. Funcionó muy bien. Siempre he imaginado a todos estos banqueros y burócratas mexicanos que suben y bajan por las escalinatas de Palacio Nacional. Vean las imágenes de su pasado revolucionario y dicen: cielos, quedo absuelto, qué maravilla, Karl Marx me mira igual que J.P. Morgan, tengo lo mejor de ambas partes. El mexicano, desde que aprende a leer y a escribir, está determinado por la saturación de las imágenes de Rivera. Están en los libros de texto, están en las portadas de las novelas, están en las portadas de los libros de historia, están en los audiovisuales, están en los recorridos a que obligadamente acuden los estudiantes, están en los principales edificios públicos. Es imposible saber el grado de influencia porque está ya incorporada a lo que es propiamente la vida cultural y social del país. Hasta donde recuerdo, siempre he dibujado. Casi desde que mis rechonchos dedos infantiles pudieron tomar un lápiz, rayaba paredes, puertas y muebles. Para evitar la destrucción de toda su casa, mi padre instaló una habitación especial donde se me permitía escribir en lo que quisiera. Allí hice mis primeros murales. Rivera nació en la ciudad minera de Guanajuato en 1886. Sus padres liberales de clase media se mudaron a la Ciudad de México unos años después. Mucho antes de cumplir la edad oficial de ingreso, Diego, el joven prodigio, fue enviado a la Academia de San Carlos. Allí los alumnos eran formados según las tradiciones del arte académico europeo y aprendían las lecciones del clasicismo. Tuvo su primera exposición individual en la Academia el mismo día que inició la Revolución Mexicana. Después de la exposición fui al sur, donde me uní a los campesinos de Zapata en el estado de Morelos. Gran parte del tiempo trabajé con un antiguo compañero de la escuela apellidado Peñarroja. Diestro mecánico, Peñarroja había inventado una bomba pequeña y sencilla diseñada de tal modo que podía hacer explotar solo los vagones de equipaje de los trenes. Protegían las locomotoras que le servían a los rebeldes y también salvaban las vidas de los pasajeros. La mayoría de ellos era la misma gente por la que se estaba haciendo la revolución. El valioso invento de Peñarroja era del tamaño de mi estuche de pinturas. Por eso es que durante ese periodo mi producción artística no aumentó mucho. La historia del mundo. 42 fascículos con más de 300 páginas con la mejor ilustración. Desde los orígenes hasta nuestros días. La más actualizada obra con un real enfoque de los acontecimientos del mundo. Todos los lunes y miércoles con Ámbito Financiero. Resérvela. La Dirección de Música de Buenos Aires y EPSA Music presentan Almomusi. Los mejores grupos de la música infantil cantan a María Teresa Corral, La Gata Peluda, en compactos MBA EPSA Music. Auspicia Canal 7 Argentina.
Ellos quieren que me vuelva loco. Un loco no es peligroso. A un loco nadie le cree. Están por todos lados. ¿No te diste cuenta que cada vez hay más ciegos en Buenos Aires? ¿Qué? Están en todas partes. Acechan. Ahora que soy ciego, ellos me van a venir a buscar, ¿no? El poder de las tinieblas, basada en el informe sobre ciegos de Ernesto Sábato. ¿Querés que vayamos a mi casa? Con Sergio Renán y un elenco de excepción. Miércoles, 22 horas, sin cortes publicitarios. El poder de las tinieblas. Un film de Mario Sábato, por Canal 7 Argentina. Aviso a los ingenuos. No hay casualidades. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Usted que ve pasar en nuestro desayuno a los más importantes personajes de la política y a los artistas más queridos, también hizo posible la alegría de Juan y de Gladys. Y ahora Juan y Gladys vuelven a sus pagos maquinchao. Y nosotros estaremos allí esperándolos con nuestro desayuno. Y además en desayuno, servicios, agenda y Pepe Pompín, claro. A las 7 de la mañana lo estamos esperando aquí en Canal 7 Argentina. Más que noticias. No llega esto. En internet, ambitoweb.com. Cuando Rivera estuvo en París, Díaz, el dictador exiliado, vivía allí sus últimos años de vida. El estudio de Rivera estaba al lado del Petit Mondrian. Hizo migas con los grandes nombres del avant-garde parisino y se convirtió en el bohemio arquetípico. Entró a la sociedad intelectual del Café de Montparnasse y recibió todo tipo de influencia. Terminó su recorrido por los estilos modernos y antiguos, con varios años como destacado cubista. Pero estaba en contacto con lo que ocurría en casa, donde el nuevo presidente, el general Obregón, había ordenado espléndidos festejos para afirmar la victoria final de la revolución. Ahora, México podía estar seguro de que el orgullo nacional estaba a salvo y de que había un gobierno estable en el poder. Uno de los responsables de difundir los logros de este gobierno había compartido la mesa con Zapata cuando cenaron en Palacio Nacional, en un breve momento de gloria con Pancho Villa. El nuevo secretario de Educación, José Vasconcelos, había empezado a encargar murales públicos y le pagó a Rivera una visita a Italia, donde comenzó a ver cómo la gran tradición de frescos de los maestros renacentistas podía ser revivida para una causa revolucionaria. Vasconcelos fue el gran intelectual del periodo revolucionario de México, porque entendía muy bien una cosa, algo que tiene validez hoy en día. Se trata de que la Revolución Mexicana fue en esencia una revolución cultural. Más que un suceso económico, social o político, fue un suceso cultural. Vasconcelos entendió todas las realidades del país, un país muy viejo, un país con un pasado indígena, un pasado colonial, medieval y renacentista. Vean a los Estados Unidos, ellos no tienen una edad media y México sí. Todo este enorme pasado de pronto pasó al primer plano para expresarse. Y una de esas expresiones, quizá la más característica del periodo, fue la pintura mural. Diego Rivera, José Clemente Orozco
y David Alfaro Siqueiros, los tres grandes muralistas. Los tres grandes, como les decían. Los primeros encargos de los muralistas fueron pintar la Escuela Nacional Preparatoria en las estrechas calles aledañas al Zócalo. En esa época México atraía a artistas e intelectuales de todo el mundo que querían ver la construcción de una nueva sociedad. Mientras Orozco pintaba la Escuela Preparatoria, D.H. Lawrence estaba allí, escribía La Serpiente Emplumada. Oh, no, dijo Kate ante las caricaturas. Son demasiado feas, miran su efectividad. Pero la intención es que sean feas, dijo el joven García. Deben ser feas. No, porque el capitalismo es feo y nocivo, es feo, así son. ¿Quién es así? Dijo Kate. Me aburren, siempre debe haber cierto equilibrio. No en México, dijo con lucidez el joven mexicano. En otros países sí, quizá puede haber equilibrio porque las cosas no están tan mal como aquí. Pero aquí están tan mal que no puede ser humano. Debe ser mexicano. Para mostrar que estaban de parte de los trabajadores, los artistas formaron un sindicato. Repudiamos la llamada pintura de caballete y todo el arte de los círculos ultraintelectuales porque son aristocráticos y glorificamos la expresión del arte monumental porque es un bien público. Todo lo que queda de este mural de Siqueiros es una imagen despintada de la hoz y el martillo. Quedó inconcluso porque Siqueiros se dedicó a actividades militantes como ayudar a publicar el periódico del sindicato, El Machete. Los pintores ridiculizaban el régimen conservador que existía aún después de la revolución y que respondía con furia. Los muralistas tuvieron que ir armados a pintar porque la hostilidad era muy notoria. En los periódicos se burlaban de ellos, trataban de dañar los murales, los rayaban, los manchaban, como un modo de expresar un disgusto político y sobre todo un disgusto artístico ante lo que no creían arte. No tocaron los murales de Rivera en ese momento, aunque Rivera siendo el líder espontáneo del movimiento cargó con todas las culpas del asunto. El mural de Rivera en la Escuela Preparatoria era una obra profundamente alegórica. Mostraba la influencia de su visita a Italia y también la filosofía de Vasconcelos, quien creía que las razas mezcladas o mestizas de América Central serían las primeras en lograr una sociedad verdaderamente armoniosa. Las figuras de Rivera representaban ideales como la tragedia, la fuerza, la justicia, la continencia y la ciencia. Pero su estilo metafórico se volvió insatisfactorio para él. Al encontrarse con las ricas culturas de los indígenas del sur de México, halló la fuente para los símbolos de la nueva identidad de la nación. El papel del artista, aliado del pueblo, que procura expresar la verdad exacta de la sociedad en la que vive, entera la belleza del mundo maravilloso que lo rodea y que está en comunicación directa con las masas de la sociedad en la cual él trabaja, del lado de la justicia, del lado del progreso, este artista cumple un papel perfectamente positivo. En sus murales de la Secretaría de Educación, Rivera quiso interpretar la vida y el espíritu del pueblo mexicano. Trabajó 4 años en los patios al aire libre, a menudo 18 horas diarias, y le pagaban la miseria de $2 al día. Pintó más de 116 tableros, 1.500 metros cuadrados. En un patio, Rivera mostró la vida festiva de México, y aquí, en el patio de los trabajadores, la vida laboral de la gente. Estaba desarrollando la verdadera técnica del fresco, pintar en yeso húmedo, y estaba hallando su propio estilo. Los críticos conservadores decían que sus figuras redondas eran los monotes de Diego, y aunque en Occidente su estilo primitivo de representación era considerado retrógrada, era en su ambición tan revolucionario como la modernidad pictórica de París o Nueva York.
había mucha intención de representar la forma injusta en que los indígenas vivían y siguen viviendo todavía en México, ¿no? Sino más que nada representarlo en sus aspectos de fiesta, en sus aspectos de carnaval, ¿verdad? Y ahí nos presentaba una imagen demasiado optimista de lo que era y de lo que sigue siendo todavía el indígena en México, ¿verdad? Los indios que aparecen son siempre sonrientes, son niños muy bien alimentados, ¿verdad? Y en eso no hay crítica social, definitivamente, al contrario. Ellos eran demasiado optimistas, quizás, sobre los triunfos de una revolución. Emiliano Zapata representaba el anhelo de reformas agrarias que tenían los campesinos que lo seguían y que hasta ahora no se han cumplido. Durante el conflicto tuvo mucha influencia y murió no como héroe, sino traicioneramente asesinado por la gente a quien había ayudado. En las ciudades, en toda la cultura urbana y en la visión de la izquierda que vivía en las ciudades, Zapata era el gran símbolo romántico. Lo es en todos los grabados de Orozco, lo es en los murales de Siqueiros, lo es en los murales de Rivera y lo es en incontables representaciones. Y es romántico en ese sentido de el hombre que lo da todo por su pueblo sin pedir nada a cambio, que muere traicionado y cuya muerte nunca es creída por los campesinos que siempre lo piensan o escondido o al borde de encabezar de nuevo la gran rebelión. Diego Rivera, un hombre que fue amigo de toda la Francia intelectual, de Picasso a Modigliani, de Apollinaire a Breton, un intérprete del surrealismo. Fue pintado inclusive él mismo por Modigliani. También como buen artista de izquierda, militó en el Partido Comunista, se peleó con Stalin, amparó en su casa a León Trotsky cuando éste se exilió en México y luego lo mataron allí. En fin, una vida política y artísticamente excepcional, interesantísima. Más también fue su vida amorosa. Se casó por lo menos. Al soñar con el pasado de México y con el de su propia vida, resumía su tempestuosa carrera como artista público y comunista militante. Fue uno de los grandes escándalos de Rivera. Era muy simpático como creador de escándalos. Quizá fue el mayor creador de escándalos que ha tenido México. Cuando hizo el mural del Hotel del Prado, Sueños de una tarde dominical en la Alameda, que me parece un hermoso mural anecdótico, pintó a Ignacio Ramírez, un liberal del siglo XIX, con un pergamino que decía Dios no existe, Dios no existe. Esto causó casi 4.000 metros cuadrados de murales. Bueno, la paradoja demuestra que a lo largo de los años, la mujer de Diego Rivera ha sido, por lo menos económicamente, casi o más importante que él, porque hoy los cuadros de Frida Kahlo valen más, posiblemente, que los murales de Diego Rivera, aunque estos, como están diseminados en las paredes, no tienen precio. Avanzamos entonces sobre esta fascinante historia, sobre este muralista mexicano, Diego Rivera. Rivera pintó el mural del Hotel del Prado cuando tenía 61 años. 3 veces, y todas las mujeres, ricas y pobres, de toda una cuarentena de años, quisieron retratarse con él, porque era el mejor pintor. Así frecuentó mujeres famosas como Paulette Goddard, como María Félix, y se casó con una que no era famosa, que circunstancialmente se hizo famosa por estar a su lado. Se llamaba Frida Kahlo, una mujer que se torturó
terriblemente por estar casada con este personaje casi obeso, maniático, grandilocuente. Recuerden ustedes simplemente que llegó a pintar